Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductivo en ovinos y caprinos. Para comprender el proceso reproductivo y la implicancia que tiene en la productividad final de una explotación, es necesario tener un conocimiento de los órganos involucrados y su sistema de regulación. Por eso, a continuación, vamos a hablar sobre la anatomía del sistema reproductivo de la hembra. Hay que tener en cuenta que en el ovino, al igual que en todos los mamíferos, el proceso reproductivo está gobernado por el sistema nervioso central. Este control es mediado por un sector específico del cerebro llamado hipotálamo, el cual es influenciado y a su vez influye sobre dos glándulas secretoras de hormonas llamadas glándula pineal y glándula pituitaria. Las hormonas producidas en cada uno de estos tres elementos del sistema reproductivo afectan la función de las gónadas sexuales. Las interacciones dadas entre las gónadas, las glándulas reproductivas y el cerebro constituyen el eje central que controla la funcionalidad reproductiva. Anatomía del tracto reproductivo de la hembra ovina. Los órganos reproductivos de las hembras de mamífero constan de los ovarios, oviductos, útero, cuello uterino, vagina y genitales externos. Los órganos genitales internos están sostenidos por un ligamento llamado ligamento ancho. Este ligamento consta de un mesovario que sostiene el ovario y el mesosalpinx que sostiene al útero. El útero se encuentra dispuesto en forma de cuernos de borrego con una convexidad dorsal y los ovarios situados cerca de la pelvis. El ovario posee funciones exocrinas como la liberación de óvulos y endocrinas como la producción de estrógenos y progesterona. En ovejas, el ovario tiene forma de almendra y mide entre 1,3 a 1,9 centímetros. Está constituida por médula y corteza. La corteza ovárica contiene los folículos ováricos que se desarrollan hasta liberar los óvulos, los cuerpos lúteos o ambos en diferentes etapas de formación o regresión. Los oviductos están suspendidos en el mesosalpinx, que es un pliegue peritoneal derivado de la parte lateral del ligamento ancho. El oviducto tiene una superficie de 6 a 10 centímetros y este se divide en cuatro segmentos funcionales: la fimbria, el infundíbulo, la ámpula y el istmo. El oviducto cumple la función de dar paso a los óvulos y a los espermatozoides en direcciones opuestas para completar el encuentro de estos. El oviducto proporciona un medio óptimo para la unión de los gametos y para el desarrollo embrionario temprano, otorgando nutrición como protector del esperma, ovocito y embrión subsecuente. Además, permite la capacitación espermática, la fecundación y desarrollo de la implantación temprana. Los embriones, luego de formados, permanecen en el oviducto por pocos días antes de ser transportados al útero. El útero es el saco muscular que conecta los oviductos con la vagina. Consta del cuerpo, cuello o cervix y dos cuernos que miden alrededor de 10 a 12 centímetros. En ovejas, el útero es de tipo bipártito, donde existe un tabique que separa los dos cuernos y un cuerpo uterino prominente. Ambos lados del útero están unidos a las paredes pélvicas y abdominal por el ligamento ancho. La pared del útero está formada por tres capas: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Las funciones del útero son el transporte de los espermatozoides inmediatamente después de la copulación. Otras funciones que incluyen la regulación del funcionamiento del cuerpo lúteo, el albergue y nutrición del feto durante la gestación y la expulsión del mismo durante el parto. El cervix mide de 6 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Posee anillos cervicales con pliegues. La oveja tiene pliegues cervicales muy estrechos, impidiendo realizar una inseminación. En cambio, en las cabras es posible inseminar fácilmente por poseer mayor paso, con un 50% de efectividad. El cervix es el órgano que separa el útero de la vagina. Es una estructura que presenta una pared gruesa y rígida formada por tejido conjuntivo, músculos y glándulas secretoras, las cuales provocan moco cervical, siendo particularmente activas durante el estro. Tiene varias funciones, entre las más importantes están facilitar el transporte de espermatozoides por medio del moco cervical y actuando como depósito de espermatozoides. Como dije anteriormente, en ovejas estos anillos son prominentes y se adaptan unos con otros cerrando perfectamente el cuello, lo que sirve también como protección al evitar las contaminaciones ascendentes
protegiendo al útero. Esta estructura anatómica se encuentra normalmente cerrada, excepto durante el estro, momento en el que se relaja ligeramente y permite que el esperma penetre en el útero. La vagina mide de 10 a 12 centímetros. Su pared consta de un epitelio superficial, una capa muscular y una serosa. En ovejas, el crecimiento del epitelio vaginal se acelera durante el estro y la descamación se presenta al final del estro o al principio del metaestro. La vagina desempeña varias funciones en la reproducción. Es el órgano copulatorio en el que el semen se deposita y coagula hasta que los espermatozoides son transportados por medio de macromoléculas del moco cervical hacia el útero y posteriormente a los oviductos. La disposición de la musculatura vaginal de tipo rugoso permite la distensión de la vagina durante el apareamiento y el parto. Aunque la vagina no contiene glándulas, sus paredes están lubricadas por trasudados del epitelio vaginal, moco cervical y secreciones endometriales. El angosto conducto vaginal y el medio microbiológico y bioquímico de la vagina protegen las vías reproductivas superiores contra microorganismos invasores. La vagina sirve de conducto excretor de las secreciones de cuello uterino, endometrio y oviducto. También sirve de vías de salida del feto durante el parto. Estas funciones se favorecen por varias características fisiológicas propias de la vagina, como contracción, expansión, involución, secreción y absorción. La vulva es la abertura externa y terminal del aparato genital femenino. Se encuentra formada por los labios vulvares izquierdo y derecho, los cuales se unen en las comisuras dorsal y ventral. Tiene forma triangular y se abre al exterior en la hendidura vulvar que hay debajo del ano. Además de ser el único órgano genital externo, representa también el final del aparato urinario. Por detrás del orificio de la uretra y en la comisura ventral de vulva se localiza el clítoris, el cual es un órgano eminentemente sensitivo. Anatómicamente, el aparato reproductor del macho ovino y caprino se compone de dos testículos, dos epididimos, dos conductos deferentes, una bolsa escrotal, un pene y por las glándulas accesorias, dos vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales. El testículo es el órgano primario sexual situado en la región inguinal. Dentro de las funciones del testículo está la secreción de hormonas y la división y diferenciación de células espermatogénicas hasta formar los espermatozoides. La producción de esperma aumenta con la edad, luego de la pubertad, y está sujeta a cambios estacionales con mayor producción en la época reproductiva. Se encuentra protegido por bolsas escrotales formadas por varias túnicas como la serosa, fibrosa, eritroides, subdártica, dartos y escroto. El testículo está fijo a la pared del proceso vaginal dentro del escroto y se encuentra unido al epididimo. Un tabique fibroso divide al testículo en lóbulos de tubos seminíferos. El escroto es un saco de forma ovoide ubicado entre los muslos que contiene en su interior los testículos, epididimos, conducto deferente y cordón espermático. Este tiene un cuello bien marcado. El escroto junto con los músculos cremasteres y el plexo pampiniforme son los encargados de regular la temperatura testicular, elevando o descendiendo los testículos, ya que para el funcionamiento eficaz de los testículos se debe mantener una temperatura menor a la corporal. Es por ello que la bolsa escrotal y los testículos en su interior se encuentran fuera del abdomen. Los epididimos y los conductos deferentes son aquella porción complementaria testicular. Su función se basa en concentrar, madurar, transportar y almacenar los espermas. Es un tubo largo que se puede separar en tres partes. La cabeza, una cantidad variable de conductos deferentes que se unen al conducto epididimario. La red de tetis se une con la cabeza del epididimo, compuesta por 12 a 15 conductos. Aquí se reciben espermatozoides de los testículos para almacenarlos. El cuerpo se forma a medida que se adelgaza, ubicándose a todo lo largo del borde posterior del testículo. Termina en la cola, continuando por el conducto deferente que transporta el semen a la uretra para que se dé la eyaculación. Glándulas accesorias. Las glándulas vesiculares se encuentran a los lados de cada conducto deferente en su parte final. Son compactas y lobuladas. Comparte un conducto eyaculador con los conductos deferentes que se abren hacia la uretra. La glándula prostática se divide en un cuerpo, este es externo y lobulado pero poco visible en carneros, y una parte interna o diseminada. En el carnero, esta glándula es difusa, extendiéndose sobre la uretra pelviana y por debajo del músculo uretral. Las glándulas
glándulas bulbouretrales son cuerpos pares que están dorsal a la uretra cubiertos por una gruesa placa de músculos y sus conductos desembocan en la depresión uretral. Estas vierten su secreción a la uretra en esta al momento de la eyaculación se mezclan con los líquidos de espermatozoides y secreciones del conducto deferente, además de proporcionar un medio líquido para el transporte de espermatozoides y entregar otros componentes químicos. La próstata rodea a la uretra y su secreción aporta a la formación del eyaculado en un 6%. Las glándulas de Kupffer son masas redondas en forma de nuez, su secreción no forma el eyaculado, se encarga de limpiar la uretra para el paso del eyaculado. El pene es un órgano largo y fibroblástico, posee la doble función de expulsar la orina y depositar el semen al interior del aparato reproductor de la hembra, tiene 3 cuerpos cavernosos y termina con el conducto excretor para la orina y el semen. La estimulación sexual produce dilatación de las arterias que irrigan los cuerpos cavernosos del pene. El enderezamiento del pene en rumiantes es producido por el músculo isquiocavernoso que bombea sangre en los espacios cavernosos de las raíces al resto del cuerpo cavernoso del pene. La especie caprina presenta una característica reproductiva poliéstrica estacional, con estros que se presentan cada 19 a 21 días. Es frecuente que al comienzo de la época reproductiva y después de incorporados los machos, un porcentaje de cabras presenten estros infértiles y ciclos estrales de corta duración que pueden ser de 5 a 7 días. Estas características propias del caprino ha sido reportado por varios autores en diferentes razas lecheras, carniceras y productoras de pelo. El estro comprende el periodo de aceptación de la monta y dura en promedio 36 horas, y la ovulación ocurre en 6 horas antes de finalizar el estro. Cuando la gestación no ocurre, el cuerpo lúteo es destruido por efecto de la prostaglandina, hormona producida por el endometrio, reiniciándose otro ciclo y con él una nueva oportunidad de lograr una concepción. Existen factores ambientales que afectan el sistema reproductivo de los caprinos. Se pueden considerar el fotoperiodo, estrés, nutrición, los factores feromonales y el medio social del hato como condiciones de los aspectos reproductivos. El primer factor se presenta modulado por los cambios nutricionales que naturalmente están muy influenciados por las condiciones de cría y por la época de incorporación de los machos a los hatos. Por su parte, las hembras detectan y condicionan la variación de su respuesta por medio de la manifestación de su actividad reproductiva, de manera que se debe establecer una estrategia que asegure el éxito de la concepción, preñez y lactancia. La actividad reproductiva se presenta con el inicio de la pubertad a edades variables y está relacionada con el peso vivo. Se considera que los estros con ovulación comienzan cuando la hembra puber alcanza el 45 al 65% del peso de una hembra adulta. Para la raza Sain y alpina, el peso de referencia es de 31 a 32 kilogramos y para las cabras de raza Angora de 25 a 26 kilogramos. El estro tiene una duración media de 24 a 48 horas, se manifiesta por hiperactividad, la búsqueda del macho, el movimiento de la cola, micción frecuente, edematización y enrojecimiento de la vulva e inmovilidad frente al macho. Al comienzo del estro es frecuente la descarga de mucus transparente. La pubertad ocurre entre los 5 a 7 meses en los machos. La pubertad del carnero está relacionada con un importante incremento en la secreción de la hormona testosterona, la espermatogénesis y el comportamiento de apareamiento. El tamaño de los testículos aumenta cuando el carnero joven alcanza los 8 a 10 semanas de edad y los 16 a 20 kilogramos de peso corporal aproximadamente. La cópula o monta con eyaculación de espermatozoides viables ocurre entre los 4 a los 6 meses de edad con un peso actual del 40 al 60% del peso adulto. El carnero, a diferencia de la hembra, es capaz de producir espermatozoides a lo largo del año, aunque muestra ciertas variaciones estacionales, como por ejemplo un menor diámetro testicular, mayor número de espermatozoides anormales y una menor líbido o ganas de montar en los meses en que la hembra no muestra actividad reproductiva. Muchas gracias y los espero ver en otro video.